Conversar también con nuestro invitado Enzo Helguera, que es representante de Masol. Enzo, ¿se preveía esta situación de un empate técnico en el segundo lugar? Sí, por supuesto. De hecho, las encuestas de las que no podíamos hablar hasta antes del periodo electoral, pero que algunas incluso se publicaron en medios internacionales como las de Masol, sí preveían un empate técnico, y el asunto del boca de urna evidentemente nos iba a arrojar el mismo vicio, ¿no? Porque es diferente a una elección en donde solo dos candidatos se despuntan, ¿correcto? Es diferente en el sentido de que ya estaban estos candidatos muy cercanos entre todos ellos, y con el margen de error de cualquier empresa encuestadora, el orden podía cambiar con mayor facilidad. Y en un conteo de boca de urna, también estamos hablando de que evidentemente hay un grupo de sesgo y de votantes, evidentemente, a los cuales no se accede, ¿no? Bueno, hay quienes ocultan la información, además. Y que además pueden decir, claro, que no pueden no querer declarar o conscientemente el voto que hicieron y ocultarlo, por supuesto. O se puede equivocar, uno puede creer que ha marcado por una opción y en realidad resulta que es un voto nulo, ¿no? Entonces, la metodología misma del boca de urna en realidad tiene sentido cuando hay 5 puntos de diferencia, 8 puntos de diferencia entre los dos candidatos, y entonces ahí uno pues ya tiene una idea más clara. Pero cuando el margen de error mejor dicho, cuando la diferencia entre uno y otro candidato es de un punto, medio punto, entonces no se puede decir nada. Me gustaría el análisis que hacían anoche algunos expertos en el sentido, y lo hacían desde afuera, por cierto. Belmont me parece que ha tenido en las últimas 72 horas una caída. Sí, correcto. Ha perdido 2 puntos más o menos. Correcto. De hecho, quienes normalmente se han estado despuntando en las encuestas mucho antes han tenido el escrutinio público, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, de Belmont en las encuestas anteriores al momento de la publicación no se había conocido este despunte, cuando sí se empieza a despuntar, y en las encuestas privadas a las que algunos medios tuvieron acceso, entonces se le colocó los reflectores y el cuestionamiento, y esto ha hecho que todos los candidatos pasen justamente por el mismo tamiz. Se le colocan los reflectores y se les cuestiona determinados aspectos de su vida, y esto influye sobre el elector, porque cuando un candidato sube de manera abrupta, está compuesto por un votante mucho más emocional y no un voto duro, como si, por ejemplo, podría tener Keiko Fujimori o Rafael López de Aliaga, que ya venían ocupando respectivamente primer y segundo lugar, han tenido mucho tiempo para tener un voto mucho más sólido. Entonces, lo emocional es cambiante y te puede apoyar como luego capitalizar su voto hacia otro candidato. Claro, que es lo que hemos visto también en las últimas elecciones, ¿no? Candidatos que veíamos en esa tabla y que parecían nuevos con respecto de las últimas encuestas que se podían emitir, porque a lo largo de esta semana todos nos han llegado encuestas, ¿verdad? En este silencio electoral, aún con ellos se han compartido encuestas. De hecho, hay un candidato que aparecía en esas encuestas durante este periodo de silencio, que es el señor Álvarez, y no aparece también, correcto, ¿verdad?, en estos primeros resultados. Correcto. En el caso de Álvarez también ha sido puesto en el escrutinio público, y probablemente él en este electorado emocional, en el que sí hay encuestas que lo han incluido, las privadas, y otras no, ¿no? En nuestro caso no lo teníamos, por ejemplo, en visión a él en los últimos días en los primeros lugares, pero esto varía porque justo el elector emocional, reitero, que también lo ha tenido él, ha podido capitalizar su voto hacia otro candidato. Bueno, aquí la sorpresa es Roberto Sánchez, sin duda. Está en los dos bocas de urna, cuando hasta ayer las encuestadoras, que sea en el informe privado, pues no hablaban del 5 o 6% para él. Correcto. En el caso de Roberto Sánchez... ¿Es el voto escondido? Claro, acá hay dos tipos de sesgos. Mira, primero, muchos pensaban, antes que le colocaran los reflectores, por ejemplo, que Belmont era alguien de izquierda, ¿no? Luego se le han puesto los reflectores, se han refrescado la memoria, o para los jóvenes que no lo conocían, lo han puesto en escena, que también ha sido empresario, que ha tenido ciertos cuestionamientos, etcétera, y ese elector ha podido migrar hacia alguien genuinamente más de izquierda, ¿correcto? Y recordemos una acción política que tuvo el candidato de JP hoy día en la mañana, es hacer un desayuno
colocarse nuevamente el sombrero, y creo que eso visualmente también influencia sobre, en nuestros cálculos de más solo había un 6 o 7% que iba a tomar la decisión en la cola. Entonces, y en el mismo día de la elección en sí. Entonces yo creo que ese proceso también marca una influencia sobre estos resultados. La estadística del muestreo que se hace es un promedio de 1.200 personas, ¿verdad? Correcto. Los que utilizan las encuestadoras. ¿Qué porcentaje corresponde al área rural? Porque es importante lo que dice. Bueno, sí, de hecho coincido en que una investigación de 1.200 encuestas que tenga una representación del 30% del área rural, lo que hace es tomar en cuenta las grandes ciudades, ¿correcto? En la serranía o incluso en la selva, pero no hace el conjunto de las pequeñas ciudades, que si las juntamos y que además, en lo que dice el señor Percy, es que esta dispersión de los lugares hace que la investigación termine siendo mucho más costosa y además debería hacerse con una cantidad mucho mayor, pero logísticamente esto es imposible porque normalmente los candidatos ni los partidos políticos ni las instituciones electorales están invirtiendo en la investigación que debería tener con una mayor amplitud de representatividad. Entonces vamos a tener este sesgo y esto ocurre aquí, ocurre en Colombia, ocurre en muchos lugares. Como me dijo alguna vez algún encuestador, si nosotros quisiéramos medir finamente ese tipo de espacios como lo rural, la diversidad, etcétera, necesitaríamos una encuesta que cueste el doble de lo que normalmente cuesta una encuesta, ¿no? Entonces es materialmente imposible. ¿Qué te parece el resultado de Jorge Nieto hasta el momento? Bueno, también era uno de los del grupo de mencionados, digamos, no aparecía en los primeros 3 lugares o 4 lugares, pero al igual que Roberto Sánchez también estaba, digamos, en ese segundo grupo expectante, ¿no? Que además del margen de error, que creo que además en el desgaste, por ejemplo, de Carlos Álvarez, ha podido también esa parte del votante emocional ir hacia Nieto, porque lo vieron de pronto un poco más claro en su posición ideológica respecto de Álvarez. Entonces hay muchas decisiones que se empiezan a tomar 2 días antes y el mismo día de la elección, ¿no? Entonces esto de todas maneras influencia en la decisión. Y justo cuando mencionaban a Pedro Castillo también recordé de que la campaña electoral de Pedro Castillo era compleja mapearla porque a diferencia de la izquierda tradicional, que como cualquier político, recuerdo que Verónica Mendoza iba a las grandes y medianas ciudades, pero lo que hizo Castillo es empezar por las pequeñas ciudades para luego finalizar en las medianas ciudades. Entonces, medir este impacto justamente por el tamaño de la muestra ordinaria de las encuestas hacía complejo poder determinar el real posicionamiento de Castillo. Enzo, quería también recoger tu opinión con respecto a esa tabla que veíamos y esa elección que ha hecho el electorado con respecto a esas políticas públicas que plantea cada candidato. Bueno, creo, y en la visión, y obviamente con quien le toque pasar en segunda vuelta, pero hablando de los primeros candidatos, podemos decir de que ha habido una división del voto de la derecha y de la izquierda peruana por un lado, pero por otro lado también han buscado a candidatos pragmáticos, ¿correcto? Si bien es cierto, ninguno ha ejercido un liderazgo más amplio, pero esto hace precisamente que la opinión pública tenga una serie de demandas al margen de mantener el sistema y el antisistema. Permíteme interrumpirte, Enzo, vamos a ir de inmediato hasta la OMPE. Tenemos información de último momento con respecto a un pronunciamiamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hay ya un pronunciamiento, así es, con respecto a esos conteo de votos. A esos primeros conteos que se han realizado, que seguramente vienen del extranjero. Ricardo, vamos a escuchar. Correcto. Así es, buenas noches, estamos justamente en la OMPE y pueden ver ustedes en pantalla que ya se inició el conteo oficial del proceso electoral por parte de la OMPE, que empezó de cero. Hasta el momento, como vemos en pantalla, vemos las actas contabilizadas, 1.681% de un total de actas de 119, vemos ahí de Barcelona. ¿Cuál es el margen de error
de la boca de urna, señora Helguera? Porque siempre hablábamos de estos resultados que veíamos impresos, ¿no? 1.90 y algo, máximo 2. En la boca de urna, ¿cuál es el margen de error que se considera? Bueno, en realidad cada margen de error va a depender de cada empresa encuestadora. Normalmente en metodología uno calcula en una encuesta o en un simulacro de votación, tienes un cálculo de acuerdo a tu muestra, ¿correcto? La muestra o las encuestas en general dependen de la contestación en un cuestionario, pero cuando hacemos, por ejemplo, con simulación de cédula y quienes emplean la metodología de que esta votación de cédula sea anónima, ¿correcto? Es lo más cercano a la realidad. Y esa realidad es trastocada cuando vamos a preguntarle a alguien por quién votó, no le estamos pidiendo a alguien que en secreto vuelva a duplicar su votación, ¿correcto? Entonces quizás aquí metodológicamente puede estar fallando esa situación, porque además contestas algunos de manera muy apresurada porque quieren retirarse de todo lo complejo y estresante que ha sido el momento electoral, y segundo, porque no quieren manifestar realmente su voto para no ser o criticados o juzgados, o incluso pueden haber grupos alrededor de personas y no quieren que se formen juicios de valor respecto de su opinión. Entonces, allí estamos hablando ya de varios tamices de sesgo por el cual pasa este tipo de boca de urna, y que recordemos también que las instituciones electorales habían planteado a través de una norma impedir justamente los bocas de urna, porque en resultados ajustados, vamos, cuando es entre dos candidatos no hay problema, cuando ha habido entre tres candidatos ya ha habido problemas, pero ya se veía prever de que iba a ser un grupo finalmente. Ahora, ¿no? el candidato de Renovación Popular, López Aliaga, está hablando de 1 millón de personas que no habría votado. Eso es lo que sostiene él, ¿no? Sin embargo, la cifra oficial habla de 63.000 aproximadamente. Él sostiene que mucha gente que no fue a votar, se fue a su casa, ya no regresó. ¿Políticamente esto puede ser utilizado por cualquiera de los candidatos? Por supuesto, en la medida, y hemos estado viendo, digamos, declaraciones antes del momento de votación, hablo de días antes, ya cuestionaban de alguna forma a Corbeto y al proceso electoral. Desde muy temprano la palabra fraude ha sido leída en las redes sociales que manejan determinados candidatos, pero esto da pie a que en estos momentos y en los días siguientes, quien se ve afectado podría decir que ha habido fraude, porque estamos hablando de votantes y sobre todo cuando hay temas polarizados, ¿no? Es decir, Keiko Fujimori podría tener un público que no la quiere, que no la aprecia, y gritar fraude sin importar quién sea su candidato, solamente para cuestionar por la ejemplo, elección en sí, ¿no? San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac son 3 distritos de Lima Sur. ¿Qué grupo político tiene mayor presencia en cuanto a los candidatos que tenemos? Bueno, en esos distritos normalmente hay un votante de izquierda y a veces cuestionador al sistema político, ¿no? Entonces, allí hay un sector o un segmento que podría haberse afectado, pero también hay otro grupo de derecha, ¿correcto? Normalmente Lima Metropolitana, y con las encuestas que hemos tenido días antes, en general, y al margen de esos distritos, porque también podríamos hablar, y creo que el cálculo de Rafael López de Aliaga respecto a los votantes ha sido también de las mesas que se han instalado tarde. Claro. Y que hay votantes que se han retirado. Los electores no regresaron a votar. Así es. Entonces, ellos han hecho una estimación, no sé si el tiempo les haya alcanzado en hacer los cálculos adecuados, y evidentemente quienes se han manifestado en orden, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, podemos hablar de que ellos y otros grupos en un segundo orden podrían, porque han tenido mayor votación en Lima Metropolitana, entonces evidentemente ellos ven afectados sus intereses, ¿no? Respecto de la contabilidad de Lima Metropolitana. Claro, Enzo, sobre el tema, interpretar esto como base, solo como base, ¿no? O antecedente para un congreso. ¿Qué proyectas? Bueno, en principio el número que vota
por diputados, por senadores respectivamente, es decir, quienes marcan en las siguientes columnas, no necesariamente es igual o simétricamente a las elecciones presidenciales. Pero mucha gente habló del voto cruzado, ¿no? Claro, allí hay un porcentaje que es menor, pero que finalmente cruza el voto. Hay otro porcentaje que vota en línea, pero hay otro porcentaje que solamente vota por el candidato presidencial, ¿correcto? Y no por el resto de columnas, otras que sí se animan al Senado Nacional, por ejemplo, pero no por las otras columnas, y así sucesivamente. Fuera de la complejidad, evidentemente, de la recordación de los números preferenciales. Del mismo diseño de la cédula, además. Por supuesto. Y ahora ahí recordemos también las otras reglas de la valla electoral que aplica a los senadores y diputados. 5% de los votos válidos, en principio, más una cantidad del 5%, que en el caso de los senadores serían 3 senadores, en el caso de los diputados, 7 diputados, ¿no? Es decir, pueden haber candidatos que no tengan que presidenciales que estén en los primeros lugares, pero que no tengan ni senadores ni diputados. ¿Cómo pueden entrar senadores y diputados cumpliendo estos requisitos y sus candidatos presidenciales no estén en los primeros lugares? ¿Qué pasa si mi candidato presidencial tiene 6%, pero mis diputados solo llegan a 4%, igual en el Senado? ¿Pierdo la vigencia? En este caso hablamos de valla electoral y la valla electoral solamente la adquieren cuando se alcanza el 5% en senadores y en diputados. Esa es la regla. Ya no es como antes que teníamos la regla de la candidatura presidencial. Entonces las nuevas reglas del juego apuntan hacia ese lado. ¿Por qué tenemos una población tan cambiante, tan fluctuante en cuanto a votaciones? Bueno, primero porque una de las cosas que nosotros recogimos en la investigación nacional que hemos hecho era que la población estaba decepcionada, no solamente de la clase política actual, sino que no le creía a los representantes del sistema ni del antisistema. En el sur, en lugares rurales donde hemos ido, nos decían, ¿para qué vamos a votar si al final, después de que ganen, se van a sentar y van a pactar todos? Entonces, ese es un poco un primer diagnóstico, ¿no? En segundo lugar, hay ausencia de liderazgos entre los representantes de los partidos políticos, ¿no? El político líder con dotes de hablar adecuadamente, de mostrar estadísticas y de hacerse entender y además conectar con la población no existe el día de hoy, ¿correcto? Ese modelo de liderazgo y de orador no hay. Entonces, ante ello se suma una proliferación, una gama de partidos políticos, ¿correcto? En donde las tendencias son representadas por diferentes grupos. Tenemos un grupo de candidatos de derecha, otro grupo de candidatos de izquierda y otro grupo de candidatos que podrías decir que son del centro o que no son de ninguna postura, sino son más pragmáticos. Pero también es una gama. Entonces, cuando a alguien le han visto hacer algo interesante, algo importante, no sé, digamos, a ver, por poner un ejemplo, Marisol Perestello en el debate justo le toca el escenario de pelear con López Aliaga y con Keiko, lo hace efectivamente y ella tuvo un pico en las encuestas después de haber conectado con el electorado, pero tan así de emocional es el votante que ella tuvo en ese momento que cuando empezó a ver otras cosas en otros candidatos también empezaron a tener picos de subida y de bajada. Yo decía de que estos picos hacen que dependiendo el día de la elección y lo último por lo que hayan resaltado el grupo de los candidatos que no tenían votación sólida, podía pasar de hecho al grupo del segundo lugar, por decirlo de alguna forma, cualquier otro candidato que haya destacado. Y dependiendo el día, incluso podía pasar a la segunda vuelta, ¿no? Porque solo 2 candidatos los hemos visto a lo largo de toda la campaña electoral con un voto de primer y segundo lugar, que era Keiko y López Aliaga, y han conservado ya, han armado un voto duro con menos porcentaje emocional. Me gustaría ahora analizar un poco el voto fujimorista. Y digamos una de las particulares o coincidencias más, Enzo, en las dos bocas de urna es el 16%, 16.5 en otro, 16.6 en otra,
respecto a Keiko Fujimori. ¿Este es el voto duro del fujimorismo? A ver, en el caso del fujimorismo, el voto duro que tiene Keiko Fujimori a lo largo de toda la campaña en realidad es el 8%, ¿correcto? Es casi la mitad de su electorado. Ese votante la ha acompañado desde inicios de la campaña. Ese votante, cuando ella tuvo problemas y cuando fue recluida de su libertad, se mantuvo con una simpatía clara con ella. Eso es un voto duro. Pase lo que pase, así mi candidato caiga en desgracia, lo siguen apoyando. Ese es el voto duro. En esta campaña, lo que ella ha desarrollado es, por ejemplo, buscar la añoranza por su padre y lo que hizo su padre. La visita al cementerio esta mañana. Por supuesto. Todas esas acciones han sido, y esta última, para unificar el voto, y este voto que podía ser duro de Alberto Fujimori, pero no de Keiko, correcto, igual ese votante la acompañaba, se ha sumado, correcto, a Keiko Fujimori. Fuera de que hay otro votante que sí es emocional, que ha estado viendo con amenaza que alguno de sus candidatos, vamos a ponerlos en perspectiva, que podía ser, por ejemplo, Renovación Popular, porque algunas encuestas empezaban a decir que empezaba a descender, que podía ser de Carlos Álvarez, por ejemplo, que también probablemente empezaba a descender y lo colocaban así. Entonces, un grupo de este votante emotivo lo que hace es capitalizar y dice, bueno, ante la amenaza de algunos candidatos que puedan ser antisistemas, en el caso de Carlos Álvarez, por ejemplo, que se empezó a cuestionar la relación con su vicepresidenta, que había sido de la izquierda, entonces prefieren irse a la segura y buscan la mejor opción que se encuentre, en este caso, arriba en las encuestas. Y tercero, otro punto es que en este boca de urna, el votante fujimorista, ¿no?, al tener una identidad mucho más clara de la forma de gobierno y del personaje por el cual ha decidido votar, te responde con mayor probabilidad y con sinceridad por el candidato que quiere votar, no siendo así por el resto de los otros candidatos, ¿no? Entonces tiene unas características muy particulares que muchos de los otros candidatos no tienen, y que también en segundo orden podríamos hablar de López de Aliaga, que ha podido tener un votante sólido, pero no tan fuerte como el de Keiko Fujimori. Nos va ya pasando el tema de los candidatos, qué mensajes están emitiendo los votantes, qué quieren los votantes ahora y sobre todo, qué país va a tener que enfrentar el próximo presidente o presidenta de la República, cómo recibe este país. Y no solamente hablamos por esa realidad nacional que todos conocemos, todos sabemos cuáles son los problemas del Perú, sino por la fragmentación, porque estamos hablando de una elección cuyos resultados, en el caso de quien encabeza la lista, no pasa del 20%, y en el resto de los candidatos están en más o menos 10%. ¿Qué país está enfrentando el próximo presidente o presidenta? La mayoría de los electores posiblemente esperarían que sus representantes, en tanto va a ser muy fragmentado también el Congreso, tanto senadores como diputados, alcancen unos mínimos acuerdos, ¿no?, para atender los temas de urgencia. Creo que más allá de las diferencias de posición ideológica, hay temas que han surgido en la campaña que son muy claros, como el tema de seguridad, por ejemplo, o el tema de la preocupación sobre los cambios económicos de corto plazo en el país, ¿no? Cómo garantizamos, por ejemplo, que haya una macroeconomía sana y se conserven indicadores que son claves para mantener al Perú como un país que tiene posibilidades de prosperidad, ¿no? Pero también cómo enfrentar fenómenos nuevos, como el crecimiento de las economías ilícitas, que tienen un impacto muy grande. Entonces, desde diversos puntos de vista, hay un interés compartido en estas cuestiones. El desafío es cómo establecemos esas posibilidades de encuentro en un Congreso en el cual, quizá, dependiendo de quién sea presidente, puede volver a repetirse la dinámica que hemos visto en los últimos 5 años. Es decir, que en lugar de estar atendiendo estos temas de fondo, esté más bien priorizándose no solamente las agendas de intereses de grupos, sino también el acceso al control del poder, que puede implicar nuevamente, ¿no?, una moneda de cambio, ¿no?, un conflicto o quizá también volver a las vacancias, para ser más directo.
¿Perdón? ¿Volver a las fórmulas de las vacancias presidenciales? Por ejemplo, pero también la forma de sometimiento del Ejecutivo al Parlamento sin ningún tipo de contrapeso, con lo cual se puede originar un problema serio para darle viabilidad a políticas de fondo. ¿Y en tu caso, Enzo? Bueno, en principio creo que los líderes de los partidos políticos que tengan una representación en el Parlamento deben reunirse con el presidente de la República y tener acuerdos mínimos en los que todos coincidan, estos famosos acuerdos nacionales. Eso te iba a decir, pero el acuerdo nacional queda en el papel, lamentablemente. Queda en el papel porque hay ausencia de liderazgo, ¿no? En principio, y en segundo lugar, porque no hay un compromiso más allá de una primera foto protocolar. Lo que hablo esta vez es que se debe ejercer este compromiso y que la ciudadanía, los medios, etcétera, debemos comprarnos también y ser parte de ese pleito, de hacerle un seguimiento y una crítica constante a este tipo de acuerdos, porque por lo general, después de la noticia, seguramente nos distraemos con algún otro escándalo, que en Perú eso es normal, pero dejamos lo institucional de lado, y cuando lo dejamos de lado, entonces los políticos aprovechan para empezar no viéndose reflejado en esos compromisos que han asumido, aprovechan las ocasiones para legislar muchas veces en favor de agendas, de grupos, de partidos políticos o a veces hasta personalísimas de los líderes de los partidos políticos. Entonces creo que aquí hay una madurez política que se debe buscar y que la ciudadanía y la opinión pública debe exigirle a los representantes de los partidos políticos, un escrutinio público. Lo que dice la persona que nos acompaña sería cierto, el tema de algún tipo de sometimiento al control ciudadano. Sin embargo, respecto del posible liderazgo de quien llegue a la presidencia y los partidos políticos, no lo veo posible, no porque no debería hacerse, sino porque estos líderes de los partidos políticos no es su estilo someterse a un control ciudadano. De hecho, si viéramos sus promesas electorales respecto del empoderar a la ciudadanía para que los fiscalice, hay cero en eso, ¿no? Porque no es su estilo, lamentablemente. Pero el otro lado está en que la población no quiere saber nada de los partidos políticos, no quiere hacer vida política, sobre todo los jóvenes. O sea, se ahuyentan cada vez más. Correcto, y probablemente los jóvenes que hayan, digamos, simpatizado más con un partido político o con un candidato en estas últimas semanas, y si su candidato no se sentara o no llegara, digamos, a tener algún proceso de participación, si no es en el gobierno central, en el Parlamento, el problema es, y por ese espacio es que pierden los partidos políticos la representatividad institucional, es que los partidos políticos no deberían morir tras no haber alcanzado un éxito electoral. Es decir, está bien que renueven los requisitos para la valla, pero se supone que como instituciones deberían funcionar y prepararse mejor para el siguiente proceso electoral. Pero como no hay institucionalidad y son meros vehículos para llevar a los políticos al poder, entonces evidentemente no hay continuismo en aquellas luchas sociales importantes, como sí lo hay en Chile, como sí lo hay en otros partidos políticos, que tras una pérdida electoral se ha continuado y se ha luchado para luego llegar al poder. Estos desafíos, Enzo, podrían concretarse. Ayer, por ejemplo, Marisol Perestello hablaba ya de una alianza, ¿no? Hablaba de que incluso el tema ha sido siempre el personalismo, ¿no? El que yo quiero estar en la pantalla, el que yo quiero ser el quien protagonista. lidere. Sí, claro, el personalismo es el protagonismo. ¿No es momento ya en que determinados sectores políticos que tienen ideas o planteamientos similares formen parte de una alianza? Sí, mira, fuera de la pérdida que pueda significar para muchos partidos políticos el haber salido, por ejemplo, o perder la valla electoral, etcétera, creo que hay dos grupos. Uno, los representados en el Parlamento, que tienen la obligación, porque justamente están representando a su electorado, de sentarse con quien sea presidente de la República, sin importar las diferencias que tan lejanas hayan respecto de la visión de país, con la finalidad de unificar
criterios, es decir, a todos esos partidos políticos, por ejemplo, les debe quedar claro de que la inseguridad ciudadana, que la informalidad en el trabajo, que muchos otros problemas son parte de un conjunto de preocupaciones que, reitero, aunque tengan visiones diferentes de cómo abordarse, es necesario que se aborden de una manera, no solamente, digamos, bueno, no necesariamente tienen todos que estar al 100% de acuerdo de las formas, pero por lo menos de los objetivos y resultados con las políticas de Estado que se deben alcanzar y que además existe el compromiso de hacerle el seguimiento respectivo de lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido, y esto se debe informar claramente a la opinión pública. Pero, por otro lado, el espacio de aquellos partidos políticos que puedan salir incluso del escenario político, porque no hayan pasado la valla, debería, en teoría, como lo hizo el APRA, correcto, o el PPC, continuar en una vida vigente de activismo político, porque de lo contrario no solamente van a defraudar a la opinión pública en general, sino a sus propios militantes, que han hecho el esfuerzo necesario para que el partido político tenga actividad. Vamos, hay que ser sinceros, de las 35, 36 marcas partidarias que se han presentado, no se van a mantener ni van a buscar el retornar como partido político, y allí van a quedar, digamos, los partidos políticos orgánicos y que funcionen. Pero va a depender de ellos buscar el espacio político, porque esta vez, para que su palabra también tenga un peso, no solo dentro de la opinión pública, sino para que el gobierno también los considere como actores políticos válidos, van a tener que ganarse esa representatividad con el grueso de su militancia. Y recordemos además que la participación de estos partidos políticos, que entre comillas irían a la baja, va a continuar con la participación de las elecciones subnacionales, que es otro espacio político completamente diferente a los partidos políticos que están representados en el Parlamento, porque aquí estamos hablando de gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y alcaldías que van a participar en más partidos políticos. El candidato Jorge Nieto, quien aparece en esa tabla según Datum e Ipsos de las preferencias electorales, quien se estaría disputando además, según esperemos los primeros resultados de la OMPE, el segundo lugar, podría pasar a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, quien mantiene el liderazgo. Nada está dicho de momento, hay 4 más quienes están peleando ese lugar. Lo que también tenemos que actualizar, Ricardo, es que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un comunicado de último momento y ha informado que las mesas de sufragio que no fueron instaladas el día de hoy van a ser instaladas el día de mañana de 7 a 6. Así es. En aquellos centros de votación donde la ciudadanía, dijo el presidente del jurado, no pudo ejercer su derecho al sufragio este domingo. Son 63.300 electores quienes no pudieron ejercer su derecho a voto el día de hoy y lo podrán hacer el día de mañana. También se está solicitando precisamente a los empleadores que se les dé el permiso correspondiente a estos trabajadores, quienes tendrán que ocupar el día como miembros de mesa o tendrán que ir a votar. Hasta ahí es la información con respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Esto incluye además a 2 distritos electorales, mejor dicho, a dos localidades también de los Estados Unidos, Florida y Nueva Jersey. Así es. Le queremos agradecer a Iván Lanera por haber estado con nosotros en este análisis, también a Enzo Helguera por haber conversado y haber tenido estas primeras reacciones con respecto a los resultados. Está claro lo que ustedes nos han señalado, es preliminar, hay un empate técnico y hay que esperar además a las cifras oficiales. Qué bueno que hay una salida finalmente para muchos electores que quedaron sin voto. Creo que está bien que la autoridad... Se respete el derecho de voto de todos, ¿no? Eso es muy importante. Y le toca también al gobierno dar las medidas necesarias para que estas personas no se vean perjudicados en sus derechos laborales, y es que evidentemente tienen que ir a trabajar, etcétera, deben sacarse los decretos que sean necesarios. Y quiero aprovechar al despedirme de esta entrevista en felicitarlos como medio de comunicación y como representantes del Canal del Estado, porque justo algo que dijo Belmont respecto de que eran el único medio que los había llamado, y a través de el programa que ustedes han venido haciendo, en donde todos los candidatos se han sentado frente a este medio de comunicación,
asume un liderazgo muy importante, no solamente respecto de la pluralidad, de la objetividad, del espacio en donde los diversos candidatos han tenido la oportunidad de presentarse, sino también que incluso han considerado un canal objetivo dentro de lo que ellos podían manifestar de manera pública. Y creo que eso es válido dentro de un medio de comunicación y sobre todo un medio del Estado. Y quiero aprovechar en extender las felicitaciones a TV Perú y a todo el equipo que está detrás de ese esfuerzo, porque eso es un valor para la democracia que creo que es muy importante. Muchísimas gracias por tus palabras, Celso. Hay que defenderlos, pero no tenemos que defender al canal del Estado. Siempre hay que recordar que el canal es del Estado, de los peruanos, de ningún gobierno de turno, y que nosotros pagamos por esta señal y que tenemos el derecho de tener esa información objetiva y transparente. Muchas gracias. Y hemos demostrado la pluralidad, porque todos los candidatos han sido convocados vía sorteo, con participación del Jurado Nacional de Elecciones como veedor, que es, digamos, lo más importante. Muy bien. Vamos a regresar hacia el local de campaña de Jorge Nieto. En breve será eso. Vamos a tener una conexión con él directamente para poder conversar con Jorge Nieto y poder entablar algunas preguntas sobre lo que han sido estas primeras proyecciones a boca de urna. Muchísimas gracias, señor La Negra y a Enseguera por haber estado con nosotros.